Muy buenas tardes a todos. Putin está inquieto. 89.000 soldados han muerto y la pesadilla del reclutamiento se está desmoronando. Damas y caballeros, la guerra entre Rusia y Ucrania está entrando en una fase brutal nunca antes vista en la historia militar moderna. Solo en los primeros 3 meses de 2026 se ha confirmado una cifra aterradora. 89.000 soldados rusos han desaparecido del mapa. Esto no es solo una cifra estadística, es una tragedia humanitaria y una prueba de que una picadora de carne está funcionando a toda capacidad en el frente. Cada 2 días que pasan, Rusia pierde más soldados que todas las bajas de Estados Unidos en 20 años en Afganistán. Una destrucción brutal que supera todos los límites de tolerancia de la historia militar moderna. Las cifras que no mienten están denunciando una realidad aterradora. El ejército de Putin se está lanzando directamente hacia el abismo a una velocidad imparable. Cuando se agotan las fuentes de mercenarios y el dinero pierde su poder de seducción, Putin ha comenzado una cacería despiadada dentro de su propio país. Desde los obreros calificados hasta los estudiantes que aún están en la escuela, todos son obligados a convertirse en carne de cañón. Rusia está quemando su propio futuro a cambio de tierras empapadas de sangre, un precio tan alto que podría hacer que este imperio colapse desde dentro. La invasión de Rusia a Ucrania probablemente será recordada por la historia como uno de los intentos de ocupación más desastrosos y erróneos de la historia moderna. En términos militares modernos, ese fracaso no solo no se ha detenido, sino que está empeorando cada vez más con el tiempo. Algo está arrasando con el ejército ruso en el campo de batalla de Ucrania a una velocidad nunca antes vista, creando 3 meses aterradores en los que decenas de miles de soldados han quedado para siempre en tierra extranjera. Rusia actualmente está enfrentando las mayores pérdidas de personal militar en su historia contemporánea, justo en el momento en que su red de reclutamiento muestra signos de fracturarse y colapsar. La cifra de 89.000 bajas en solo 3 meses es una estadística impactante que revela la brutal realidad de esta guerra. Estos datos fueron anunciados por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en una conferencia de prensa a finales de marzo, lo que demuestra todo lo que está fallando en la maquinaria militar rusa. Esto significa que Putin ha aceptado sacrificar un promedio de 29.666 ciudadanos rusos cada mes desde principios de 2026. Cabe señalar que enero y febrero siguen siendo meses de invierno frío, un periodo en el que las operaciones ofensivas suelen ralentizarse considerablemente debido a las duras condiciones climáticas. Normalmente, las campañas ofensivas de Rusia se detienen durante el invierno y solo realmente estallan en marzo, cuando comienza la legendaria campaña de primavera. Por lo tanto, es muy probable que el último mes del trimestre también sea cuando Rusia sufra el mayor número de bajas confirmadas. Esto envía una señal sombría de que la situación solo empeorará y se volverá más sangrienta a partir de ahora. Lo más loco de esta estadística es que, aunque parece un récord de pérdidas en 3 meses, en realidad todavía no es el peor nivel que Rusia ha experimentado. Desde noviembre de 2025 hasta enero de 2026, las pérdidas de Rusia alcanzaron casi 100.000 personas cuando las fuerzas de Putin intentaron darlo todo en el esfuerzo por ocupar Pokrov. En el frío extremo de Ucrania, el ejército ruso se volvió cada vez más aislado, convirtiéndolos en objetivos fáciles para los escuadrones, drones y las unidades de caza y destrucción de Ucrania, que fueron creadas específicamente para romper la táctica de infiltración de Rusia. Puede parecer absurdo, pero las 89.000 bajas confirmadas en los primeros 3 meses de 2026 en realidad representaron una mejora para Rusia en comparación con el periodo anterior. Sin embargo, esta mejora es insignificante cuando la magnitud de las pérdidas se suma a otro problema fundamental, un factor que podría determinar el resultado de la guerra detrás de estos números reveladores. Primero que nada, hay un detalle importante que debemos notar: la frase confirmadas. Cuando hablamos de las pérdidas de Rusia en el año 2026, la cifra de 89.000 quizás sea el escenario más optimista para ellos. United 24
informó que Robert Rovdi, el jefe de las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania, señaló que hasta el 20% de los ataques que Ucrania realizó contra Rusia en el primer trimestre de 2026 no se pueden verificar. Esto no significa que los ataques no hayan tenido éxito. Los drones de ataque y la densa red de drones de reconocimiento en el cielo proporcionan pruebas suficientes de que todos los objetivos fueron alcanzados. El problema es que Ucrania no puede contar con precisión cuántos soldados rusos murieron en esos ataques. Cuando Ucrania ataca los puntos de concentración de tropas con drones, no pueden registrar a todos los soldados que mueren indirectamente por esquirlas y explosiones. Las cifras de Ucrania tampoco incluyen las bajas causadas por ataques de largo alcance, bombardeos o la cantidad de soldados rusos que murieron bajo los escombros sin evidencia de video directa. Y aquí es cuando la realidad se vuelve realmente dura para Rusia. La superficie del territorio que Rusia ha ocupado está disminuyendo en proporción inversa a la terrible tasa de bajas en el campo de batalla. La realidad es que Rusia tampoco ha estado mejor en este aspecto en el pasado. Mirando hacia atrás, en 2025, Putin gastó alrededor de 400.000 soldados solo para obtener apenas 4.336 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano. Eso es un rendimiento extremadamente bajo, equivalente solo al 0.72% de la superficie de un país. Y Rusia todavía tiene que encontrar la manera de ocupar el 80% restante del territorio libre. Con la velocidad actual, Rusia necesitaría todo un siglo para poder someter completamente a Ucrania. Eso significa que Putin y cualquier otro belicista que lo suceda ya habrán desaparecido mucho antes de que se cumplan los objetivos de la llamada Operación Militar Especial. De hecho, incluso la perspectiva de un siglo de guerra sigue siendo demasiado optimista para Rusia, ya que su avance se ha estado desacelerando de manera alarmante desde finales de 2025. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, ISVK, el periodo de octubre de 2025 a marzo de 2026 muestra que Rusia solo logró ocupar cerca de 1.930 kilómetros cuadrados. Esta cifra es considerablemente menor en comparación con el mismo periodo entre 2024 y 2025, cuando Rusia ocupó aproximadamente 2.716 kilómetros cuadrados. Solo ese hecho ya demuestra un estancamiento enorme. Pero ahora ya tenemos una cifra aproximada sobre la cantidad de bajas que Rusia ha tenido que soportar para lograr esos pequeños avances. Ya hemos mencionado las cifras de 80 y 9.000 y 100.000. Hay una superposición aquí porque enero de 2026 está incluido en ambos periodos. Si eliminamos la parte duplicada, tenemos un total de 184.000 bajas para el periodo de 6 meses que ISVK ha reportado. Al dividir las 184.000 bajas entre el territorio ocupado, Putin tendrá que enfrentarse a una verdad brutal que le será difícil aceptar. Rusia está perdiendo casi 247 soldados por cada milla cuadrada de territorio ucraniano que conquista. Esto es una erosión generacional para toda la población rusa solo por unos pequeños porcentajes de territorio, y esto ya empieza a pesarle al ejército ruso. Es difícil de creer, pero esta presión por las bajas aún no muestra señales de detenerse. Cualquier esperanza de Putin de que la tasa de muertes disminuya en 2026 es ilusoria. Rusia ha lanzado una campaña ofensiva de primavera, lo que significa que los ataques están ocurriendo con una intensidad mayor que en cualquier otro momento del año. Con más ataques, las bajas seguramente aumentarán drásticamente. Ya vimos eso el 17 de marzo, cuando Rusia rompió el récord de pérdidas. En 2026, con 1.710 soldados, fuera de combate en solo 24 horas. Junto con eso, se perdieron 230 vehículos militares y camiones junto con 29 sistemas de artillería. Esta cifra muestra un aumento repentino en comparación con las pérdidas diarias de entre 700 y 900 personas que Rusia sufrió a principios de año. Para visualizar mejor la magnitud de esta tragedia, echemos un vistazo a una comparación bastante dura.
Actualmente, cada 2 días que pasan, la cantidad de soldados rusos que caen supera el total de pérdidas del ejército estadounidense durante las 2 décadas completas de guerra en Afganistán. Incluso si comparamos con su propia historia, con la guerra de Afganistán, en la que la Unión Soviética se empantanó y perdió 15.000 soldados en 10 años de conflicto ahora en Ucrania, una cantidad equivalente ha sido aniquilada en solo medio mes. Esta es una estadística absurda y amarga que expone la realidad de que Putin, aunque siempre ha venerado la gloria de la antigua era soviética, está dirigiendo una guerra mucho más desastrosa que la de sus predecesores. 89.000 vidas han sido borradas del mapa solo en los primeros 3 meses de 2026, a cambio de territorios tan pequeños que ni siquiera vale la pena mencionarlos. Cuando la ofensiva de primavera estalló, Rusia estaba sentada sobre un barril de pólvora cargado de nuevas ambiciones, lista para explotar justo frente al Kremlin. Sin embargo, detrás de esas cifras mortales hay un problema aún más preocupante, un punto crítico que podría hacer que la situación pase de ser catastrófica a marcar el fin de las ambiciones de Putin. El verdadero problema no solo radica en que miles de soldados mueren cada día, sino que es la primera vez desde que comenzó la invasión armada. Rusia está fracasando en reclutar suficientes tropas para llenar los enormes vacíos en el campo de batalla. Según los informes de United 24, el balance entre los que llegan y los que se van en el ejército ruso ha sido negativo durante 4 meses consecutivos, desde diciembre de 2025 hasta marzo de 2026. Esto significa que la cantidad de soldados que quedan fuera de combate supera con creces la capacidad del sistema para reclutar nuevos efectivos. Rusia solo ha alcanzado el 22% de su objetivo de reclutamiento, cuando debería ser el 25%, para mantener el ritmo, lo que afecta la meta de 409.000 soldados para Rusia. La meta para 2026 se vuelve lejana y poco realista. Es importante enfatizar que las 89.000 bajas son solo la cifra confirmada, lo que significa que en realidad este número podría ser miles o incluso decenas de miles más alto. En ese contexto, Ucrania aún no muestra señales de detenerse cuando el presidente Zelensky establece como objetivo causar hasta 50.000 bajas rusas por mes para finales de 2026. Esta es una visión muy ambiciosa, pero completamente fundamentada, ya que la intensidad de los combates sigue aumentando. Lo que estamos viendo es el límite máximo de resistencia que Rusia puede esperar, pero incluso ese nivel ya ha superado su capacidad para reponer sus fuerzas. El método de reclutamiento voluntario, usando grandes sumas de dinero para tentar a los pobres a ir al frente, ya ha perdido su efectividad, obligando al Kremlin a recurrir a medidas más extremas y desesperadas. Una situación que parece sacada de historias satíricas está ocurriendo en la región de Ryazán, donde el gobernador local exige que las empresas participen directamente en el proceso de sacrificio de mano de obra. Las empresas que tienen entre 150 y 500 empleados están siendo obligadas a elaborar listas de personas para enviarlas directamente al frente antes de septiembre. Las empresas que se nieguen a cumplir enfrentarán multas severas de hasta 1 millón de rublos. Y no se detiene ahí. El futuro del país también está siendo puesto en juego cuando el ministro de Educación y Ciencia, Valery Fankov, ordenó a las universidades convencer al menos al 2% de sus estudiantes para que firmen contratos de alistamiento militar. Esta es una orden de movilización encubierta y desesperada, que muestra cómo Putin está sacrificando a toda una generación futura para salvar una campaña militar que se encuentra estancada y sin salida. El precio a pagar por esta locura es un ciclo de recesión sin salida para la economía rusa. La grave crisis laboral está asfixiando a las industrias, ya que la maquinaria de guerra está absorbiendo todos los recursos humanos disponibles. En la región de Leningrado, más de 20 grandes fábricas han tenido que pasar a un régimen de trabajo de solo 3 días a la semana debido a la escasez de mano de obra y pedidos. Putin está creando un ciclo autodestructivo, extrayendo toda la fuerza laboral de las fábricas y las calles para lanzarla al fuego de la guerra, lo que provoca el colapso de otros sectores económicos y al final deja a la gente sin otra opción más que servir a la maquinaria de guerra para sobrevivir. Al sacrificar a estudiantes y trabajadores calificados,
Putin está destruyendo la base de la Rusia de la posguerra solo para obtener soluciones tácticas a corto plazo al problema de la escasez de personal militar. Sin detenerse en obligar a trabajadores y estudiantes, Putin está más cerca que nunca de emitir una orden de movilización total a nivel nacional. Todos los preparativos comenzaron en 2025, cuando se aprobó una nueva ley que transformó el sistema de servicio militar obligatorio de 2 convocatorias anuales a un mecanismo que opera todo el año, permitiendo reclutar a cualquier persona de entre 18 y 30 años en cualquier momento. Aunque Rusia siempre ha declarado que no enviará soldados reclutados a Ucrania, las promesas del Kremlin nunca han tenido peso real. Todos los soldados reclutados se convertirán en una fuerza de reserva lista para ser enviada a las unidades de combate cuando sea necesario. El fracaso de las campañas de reclutamiento voluntario está empujando a Putin por un camino que siempre quiso evitar, convirtiendo el alistamiento voluntario en una movilización forzada. Un plan de movilización limitada de reservistas se está preparando intensamente, aunque es una apuesta política arriesgada que Putin temía después de la fuerte ola de protestas en septiembre de 2022. La preparación para una nueva orden de movilización es, en realidad, una admisión encubierta de que la llamada operación militar especial no se está desarrollando de una manera que lleve a la victoria. Putin no se preocupa por la vida del pueblo ruso, pero entiende claramente que la indignación causada por una nueva orden de movilización puede convertirse en una amenaza directa para el poder que ha protegido durante un cuarto de siglo. Pero si Putin aún quiere mantener esta invasión, especialmente ahora que Ucrania está eliminando unidades del ejército ruso a un ritmo más rápido que nunca, realmente no le queda otra opción. El suministro de mano de obra proveniente de los ex convictos, aquellos prisioneros que fueron enviados al frente a cambio de su libertad, ahora se ha agotado. Y para las fuerzas voluntarias, la tasa de inscripción está en un nivel históricamente bajo. Rusia tampoco tiene ya suficiente poder financiero para mantener las jugosas recompensas con las que atraía a la gente a tomar las armas. Los territorios que han sido obligados a financiar esta campaña, como mencionó Siazan anteriormente, están empezando a quedarse sin recursos. Las enormes recompensas que alguna vez llegaron a los $40,000 en algunas localidades, ahora son cosa del pasado. El periódico Key Post informa que las recompensas por alistarse están siendo recortadas masivamente en muchas regiones, simplemente porque estas localidades necesitan el dinero para mantener otras necesidades esenciales en lugar de seguir arrojándolo al fuego de la guerra de Putin. Una combinación de errores que siguen ocurriendo ha convertido a Ucrania en una máquina para destruir al ejército ruso más eficaz que nunca. Las zonas llenas de drones, que ya eran un terror para los soldados rusos, ahora han triplicado su escala gracias a la aparición de nuevos modelos de drones de ataque de alcance medio. Hasta finales de 2025, Ucrania ya había alcanzado la capacidad de producir 4 millones de drones al año, asegurando que estas zonas nunca estarán libres de los fantasmas que llegan desde el cielo. En el mismo corazón de Rusia, los ataques de largo alcance de Ucrania están devastando las refinerías de petróleo, los puertos de exportación y los puntos clave militares. Esto no solo debilita al ejército ruso que está combatiendo, sino que también asesta un duro golpe a los ya limitados ingresos del Kremlin. El colapso se está produciendo desde la retaguardia hasta las muertes directas en el frente. A medida que la ofensiva de primavera se acelera, esta tragedia solo se volverán más graves. Las cifras de marzo lo dicen todo. Solo en los 4 días anteriores, el 23 de marzo, Rusia llevó a cabo más de 600 ataques frenéticos y el precio fue de 6.090 soldados muertos, según informó el Kyiv Independent. En promedio, más de 1.522 soldados rusos caen cada día y esto es solo el comienzo de lo que está por venir. Si multiplicamos este número por 30 días, las pérdidas mensuales alcanzarían las 46.000 personas. Esta cifra ya se acerca al umbral de 50.000 bajas, cada mes un nivel de desgaste que Ucrania cree que obligará a Putin a terminar la guerra porque no podrá soportarlo más. El líder ruso se está precipitando directamente hacia el abismo a una velocidad aterradora, justo cuando el sistema de reclutamiento se está desmoronando. Está claro que ningún país puede mantener una guerra con un costo tan alto e irracional.
89.000 bajas confirmadas en 3 meses son una prueba contundente, pero parece que Putin sigue cegado por su ambición militar desmedida, incapaz de ver la dura realidad que tiene delante. Y nunca se equivoquen pensando que Ucrania se detendrá. Ellos están constantemente creando nuevos métodos, cada vez más sofisticados, para cambiar la situación en el campo de batalla. Incluso la estrategia de usar drones de largo alcance, una de las pocas esperanzas del Kremlin, también está siendo neutralizada por un tipo de arma moderna. Y según ustedes, con una tasa de pérdidas de casi 50.000 personas al mes, cree que una orden de movilización total en Rusia podría provocar una agitación política dentro del propio Kremlin.